El libro de Proverbios, el capítulo 3. Voy a invitarles a ponerse de pie para la lectura. Leemos el capítulo y luego nuestro hermano Luis Canelo nos dirige en oración, por favor. La palabra de Dios dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Y te alabamos, Padre, porque podemos estar reunidos aquí en tu casa, buscando tu rostro, aprendiendo más de ti, que es lo que deseamos. Padre, encontramos en esta lectura muchas enseñanzas prácticas, pero más quisiéramos conocerte, conocer en lo íntimo, que tú nos hables en lo profundo de nuestros corazones, que tú atiendas cada una de las necesidades de tus hijos. Y Padre, en el conocerte sabemos que hay gran galardón y gran enseñanza. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en el entendimiento hacia la verdad, nos guíe en el entendimiento a tomar decisiones que sean para tu gloria. Y Padre, también en esta hora dale de nuevo a tu siervo para poder explicar todos tus consejos. Te alabamos y pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. El mejor libro sobre el hogar, el matrimonio, la familia, la crianza de los hijos, el libro de los Proverbios de Salomón. No hay ninguna duda, ya he comentado que antes de salir de nuestra casa, las chicas habían ordenado la biblioteca, habían organizado los libros,
habían establecido parámetros para los estantes y ahí hay en un estante un cartelito que dice crianza de los hijos y hay muchos buenos libros que pueden ayudarnos en esa tarea, el hogar, la familia, el matrimonio. Hay algunos autores que han encontrado una beta, ¿verdad?, para escribir mucho y ganar mucho con libros sobre ese tema. Pero no hay duda que el mejor libro sobre estos asuntos es el libro de los Proverbios de Salomón. Si alguien se acercara a usted pidiendo que le recomendara un buen libro, diciendo que necesita ayuda para tomar algunas decisiones en cuanto al hogar, o en cuanto al matrimonio, o en cuanto a la relación, o en relación a la crianza de los hijos, no tenga ninguna duda en decirle, por favor, lee el libro de Proverbios. Ahí encontramos en el libro de Proverbios una exposición de los principios divinos sobre los cuales debemos tomar decisiones y que nos indican cuáles son las actitudes que debemos desarrollar tocante a estos asuntos de la vida. Lo hemos venido diciendo durante todos estos domingos, que seguramente nadie se propone destruir un hogar, seguramente nadie se propone arruinar una familia, seguramente nadie se propone malograr un hijo, seguramente nadie se propone echar a perder un matrimonio a sabiendas, ¿verdad?, con determinación, con alevosía, diríamos, ¿verdad? Pero esas cosas suceden y lamentablemente con mucha frecuencia. Y en oportunidades, cuando esas cosas se dan, usamos como pretexto en la mayor cantidad de situaciones la ignorancia inocente. Bueno, yo no sabía, nadie me enseñó, yo no tuve buenos ejemplos, ¿no es cierto? Pero tenemos que reconocer que en la mayoría de los casos la causa por la cual se destruye un hogar, o se arruina una familia, o se malogra un hijo, o se echa a perder un matrimonio, tiene que ver con rechazar los principios establecidos por el diseñador del hogar, el diseñador del matrimonio, el diseñador de la familia. El hombre ha elaborado y continúa elaborando sus propias dinámicas. El hombre ha elaborado y continúa elaborando sus propios paradigmas en relación a estos asuntos y se ha atrevido a colocar esas ideas y esas filosofías y esas premisas por encima de los principios de la Escritura. Y los resultados están a la vista, ¿verdad? Los resultados realmente están a la vista. Por esa razón, los creyentes en Cristo Jesús debemos dedicarnos al estudio humilde y consciente de las Escrituras. Eso debe ser nuestra dedicación, a fin de conocer y ejercitarnos en la aplicación de esos principios. En nuestros mensajes anteriores hemos hecho hincapié en el objetivo que Salomón tenía al criar e instruir a su hijo. ¿Recuerdan cuál era el anhelo quemante del corazón de Salomón en relación a su hijo? ¿Recuerdan hacia dónde quería llevar él a su hijo por medio de la crianza y la instrucción que le estaba dando? ¿Cuál era el objetivo de Salomón al criarlo? ¿Cuál era el objetivo de Salomón al tratar con él a diario? ¿Que su hijo llegara a ser un hombre feliz? Nosotros lo vemos en las películas, lo leemos en las novelas. Bueno, a mí me interesa que sea feliz. Si eso te hace feliz, está bien, ¿verdad? Los padres dicen, yo anhelo que sea feliz y no me importa otra cosa. Ese era el anhelo de Salomón para con su hijo, o que fuera un hombre conocido, o que fuera un hombre próspero, que fuera un hombre respetado, que llegara a ser un hombre influyente, que fuera realmente un hombre exitoso. No. El anhelo del corazón de Salomón era que su hijo llegara a ser, por encima de todas las cosas, sabio, ¿verdad? Sabio. Y lo vimos y repasamos esos versículos, Proverbios 23, 19. Proverbios 23, 19, Salomón dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y capítulo 27, versículo 11 del mismo libro de Proverbios, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Lo que alegraría el corazón de Salomón no sería a su hijo, ver a su hijo bien plantado laboralmente,
o ver a su hijo bien plantado socialmente, o ver a su hijo bien casado con una persona que él aprobara, ¿verdad? O entrar al living de la casa y ver la pared tapizada de diplomas y certificados que daban nota de los logros en diferentes campos de su hijo. Lo que alegraría el corazón de Salomón fuera que su hijo procediera con sabiduría. Era llegar al fin de sus días y ver a su hijo proceder con sabiduría. Eso lleva nuestras mentes a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso sería ver al Hijo sabio para la salvación, sabio para la vida, habiendo confiado en Cristo como Salvador y conduciéndose en Cristo. Ese sería el anhelo del corazón de Salomón, usando palabras del Nuevo Testamento, y ojalá que sea también nuestro anhelo. En nuestros últimos mensajes hemos estado tomando nota de lo que aprendemos en Proverbios tocante al cómo se instruye a un hijo para que llegue a ser sabio. ¿Cuáles son las disposiciones? ¿Cuáles son los ejercicios? ¿Cuáles son las disciplinas que debemos desarrollar en pos de ese objetivo? Y hasta el momento hemos considerado dos cosas. Hemos dicho que se cría un hijo sabio o se promueve la sabiduría en un hijo criándolo con amor, amándolo, ¿verdad? También dijimos que se cría un hijo sabio, se promueve la sabiduría hablándole, con palabras. Y en nuestro último mensaje hoy vemos aquí en Proverbios capítulo 3 que hay que hacerlo corrigiéndolo con disciplina. Versículo 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues por su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Para promover la sabiduría en el hijo hay que amarlo. Para promover la sabiduría en el hijo hay que hablarle, instruirlo. Y para promover la sabiduría en el hijo hay que corregirlo, hay que disciplinarlo. Y para muchos realmente la palabra disciplina provoca una profunda hostilidad, un profundo rechazo. Algo se levanta en el ser interior de muchos cuando oyen que hay que disciplinar a los hijos. Y sabe que esto es así porque probablemente están armados mentalmente con un criterio equivocado sobre el asunto. Hay una mala comprensión. A veces uno escucha y lee de las declaraciones de personas que promueven otros paradigmas y que condenan los paradigmas tradicionales en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la crianza de los hijos. Y uno los escucha hablar y los argumentos que ellos dicen que nosotros utilizamos son incorrectos. Desconocen realmente el fundamento de nuestro pensar, que es la palabra de Dios. Desconocen lo que nosotros decimos y pensamos y creemos. Hay un desconocimiento y lamentablemente ese desconocimiento no es solamente propio de los enemigos de la fe, sino que muchos de los creyentes tampoco conocemos y manejamos con certeza los fundamentos, ¿verdad?, sobre los cuales nos elaboramos o construimos el hogar, el matrimonio y llevamos adelante la crianza de los hijos. Muchos entienden la palabra disciplina y el concepto en una manera errónea. Por eso puede resultar sorprendente para muchos lo que leemos en los versículos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Tomemos nota que aquí no se está hablando directamente de la disciplina de los padres a los hijos. No hay una alusión directa. No podemos decir aquí que Salomón le dice a su hijo en este texto que el padre debe disciplinar a sus hijos. Esto no es un versículo para establecer un mandato. Hay otros en Proverbios donde sí, pero no en este en particular. Acá Salomón está instruyendo a su hijo para la vida y lo está animando a no tener en poco el castigo del Señor y a no desmayar bajo su corrección.
Salomón está hablando de la acción de Dios para con su hijo y no de la acción de un padre para con su hijo. Es una implicación, pero directamente Salomón está animando a su hijo a no tener en poco él en su vida el castigo del Señor y a no desmayar bajo su corrección. ¿Cuál es el argumento que Salomón emplea para animar a su hijo a no desarrollar estas dos respuestas negativas ante Dios? ¿Por qué el hijo de Salomón no debería menospreciar el castigo de Jehová? ¿Por qué el hijo de Salomón no debería fatigarse de su corrección? Porque Dios hace esto con los que Él ama. Esa es la razón. No te fatigues, no menosprecies la disciplina del Señor, porque esa disciplina, esa corrección, ese castigo es evidencia del amor. Y para traer esa verdad espiritual a un nivel terrenal, Salomón insiste para con su hijo en que Dios se comporta igual que un padre que ama. ¿Qué hace el padre que ama? Disciplina a su hijo. Salomón le dice a su hijo, ¿te sorprende esto que te digo? Que la disciplina de Dios es evidencia de su amor. No debería sorprenderse, porque eso es así también a nivel terrenal. El padre que ama a su hijo también lo disciplina. El padre que ama a su hijo. Y Dios es igual. Él disciplina al que ama. Así que si recibes la corrección, recibes el castigo, recibes la disciplina de Dios, no lo menosprecies, no te fatigues. Eso es evidencia de su amor. De la misma manera que cuando un padre disciplina a su hijo, le demuestra su amor, así cuando Dios te disciplina y te corrige, te está manifestando su amor. Y aquí en estos versículos hay dos conceptos que seguramente resultan chocantes para muchos. El primero de esos conceptos es que Dios castiga y corrige. Y el segundo de esos conceptos es que el Padre que ama también lo hace. Esos no son conceptos simpáticos para el mundo hoy. Esos no son conceptos aceptables para el mundo hoy. Un Dios que castiga y corrige, inconcebible. Un padre que disciplina a su hijo, inconcebible. En la mentalidad del hombre moderno, estas cosas son incompatibles. No son pocos los que se escandalizan ante la verdad de que Dios castiga. Es una faceta del carácter y del obrar de Dios que no logran reconciliar con lo que ellos piensan en relación a Dios. Tienen su propia elaboración, su propia construcción, sus propias ideas en cuanto a cómo es Dios. Y no caben esos conceptos que Dios castigue o que Dios discipline. No, Dios de amor no puede disciplinar, no puede castigar. Usted no ha estado evangelizando y hablando del infierno, pero ¿cómo un Dios de amor va a mandar a la gente al infierno? Son cosas inconcebibles, incompatibles en la mente de muchos. El amor y la disciplina para muchos están en las antípodas, están en polos opuestos, no tienen nada en común. No son pocos los que se escandalizan ante la verdad de que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Es una manifestación del amor que no conciben como válida. Un Dios que ama y disciplina, imposible. Un padre que ama y disciplina, imposible. Esas cosas no pueden ir juntas. Pero ambas cosas están arraigadas y relacionadas entre sí. Son inseparables. Como no conciben a un Dios amante que disciplina, tampoco pueden concebir a un Padre amante que castigue. De ahí, hermanos, que muchos de los errores que los padres cometemos en relación a nuestros hijos derivan de un conocimiento equivocado de Dios. Muchos de los errores que nosotros cometemos en la crianza de nuestros hijos derivan de un conocimiento parcial, sesgado, pobre, erróneo del carácter de Dios. Y no hay dudas, en la medida en que crezcamos en el conocimiento de Dios, vamos a estar mejor equipados para el desarrollo de la paternidad. No tengan la menor duda de eso. En la medida que crezcamos en el conocimiento de Dios, vamos a estar mejor equipados para el desarrollo de la paternidad. Suena revolucionario, suena raro, pero realmente es cierto. Aquí dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, y como el padre al hijo a quien quiere.
Ahora, cuando usted cita algo de esto como versículos del Antiguo Testamento, va a haber quienes les van a decir, bueno, pero eso es una premisa solo válida para el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con los creyentes ahora, con este tiempo. El Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que del Nuevo. El Dios del Antiguo es malo, es lleno de ira, es castigador. El Dios del Nuevo es bueno, es amante, bendice. Pero nosotros notamos que el escritor a los hebreos transcribe las palabras de Salomón en Hebreos 12, 5 y 6 y las aplica a creyentes. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, vamos a estar entre los dos textos, así que manténganse alertas en cuanto a eso. Pero Hebreos, el capítulo 12, versículos 5 y 6, ahí el escritor transcribe las palabras que Salomón le da a su hijo. Dice capítulo 12, versículo 5, la carta a los hebreos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahí está la aplicación. Ahí está la transcripción. Ya se olvidaron de la exhortación que como a hijos se os dirige. Salomón está hablando a su hijo tocante al trato de Dios para con él. Y aquí el escritor está hablando a los creyentes tocante al trato de Dios para con ellos como padre. ¿Verdad? Y utiliza las mismas palabras que Salomón utilizó para instruir a su hijo. Utiliza las mismas palabras que empleó Salomón para dirigirse a su hijo, para animar a aquellos creyentes que estaban bajo una severa persecución y aflicción por causa de su fe. Y así como Salomón animó a su hijo a no desalentarse por un trato incomprensible de parte de Dios para con ellos, así el escritor aquí anima a los creyentes de aquel entonces a ver aquellas experiencias que estaban viviendo como provenientes de Dios mismo y más que eso, como evidencia de su amor. Como evidencia de su amor como Padre, y añade como medios para alcanzar fines gloriosos y eternos altamente deseables. Así que hay dos conceptos revolucionarios en estas palabras. El primero, Dios castiga y corrige como evidencia de su amor. Dios castiga y corrige. Ahora, vamos a examinar ese primer punto. Al detenernos en esa verdad, tenemos que hacer una aclaración muy importante. ¿Verdad? Leemos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay muchas personas creyentes aún que se paran equivocadamente frente a estas palabras. Hay muchos que leen estos versículos y piensan que Dios va detrás de nosotros, sus hijos, con un látigo. ¿Verdad? Y en el momento que cometemos un pecado, Dios hace caer su castigo sobre nosotros, ya sea sobre nosotros o sobre nuestros hijos, ya sea en forma de problemas, ya sea en forma de escasez, ya sea incluso en forma de muerte. ¿Te portaste mal? Dale, ahí va. Esa es la idea que tienen muchos. Interpretar de esa forma estos versículos contradice el mensaje del Evangelio. Contradice lo que nosotros ahora somos y tenemos en Cristo Jesús. En Isaías capítulo 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa eso? Que él pagó por todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre su cuerpo y Él los llevó al madero, como declara Primera de Pedro, ¿verdad? Y allí sufrió el castigo, el azote, el latigazo de parte de Dios por causa de nuestros pecados. El mensaje del Evangelio declara que cuando Jesús murió por nosotros, Él cargó con todos nuestros pecados y que el castigo de dichos pecados fue sobre Él. De tal manera que afirmar que Dios me castiga cuando peco, dándole a esa expresión una connotación punitiva, un castigo judicial, sería lo mismo que decir que Jesús no llevó en la cruz nuestros pecados y nuestros castigos. Si Dios me castiga cada vez que yo peco para hacerme pagar por lo que hago, ¿para qué murió Cristo?
¿Para qué murió? ¿Dios está cobrando la misma cuenta 2 veces? ¿Hubo un saldo que quedó ahí sin cubrir y ahora cada vez que yo peco se completa con el castigo de Dios? Ahora piensen en esto también, hermanos. Si Dios nos castiga usando una enfermedad o haciendo que tengamos escasez de algún tipo, ¿por qué Jesús tuvo que derramar su sangre? Si para pagar por un pecado que hago alcanza que me engripe o alcance que me quede sin trabajo, ¿por qué Jesús tuvo que pagar un precio más alto que el que había que pagar? ¿Por qué tuvo que sufrir? Si por mi pecado Dios me da una enfermedad, ¿por qué después decimos que la paga del pecado es muerte? Si por lo visto con una enfermedad Dios se conforma. Tenemos que tener cuidado. Eso no es lo que enseña el Evangelio, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que debe estar muy claro es que nuestra interpretación de este pasaje y de cualquier otro pasaje no puede contradecir lo que la palabra de Dios nos enseña en su totalidad. Aclarar o afirmar que Dios nos castiga, tomando castigo como pago por lo que hemos hecho mal, es afirmar algo que según las Escrituras no es contemplado en el trato de Dios con sus hijos. Dios no trata a sus hijos para cobrarse por los pecados que ellos cometen. Ese no es el sentido de la disciplina. Ese no es el sentido del castigo. Aquí el escritor de Hebreos, el capítulo 12, está animando y fortaleciendo a los creyentes judíos que estaban siendo perseguidos y que estaban siendo tentados a negar su fe en el Mesías y volver al tipo de vida que habían tenido en el judaísmo. Piensen conmigo y permítanme una expresión un poco cómica, pero de todos los días. ¿Querrían volver ellos a Cristo si se les presentaba a Dios como alguien que los estaba fajando porque se estaban portando mal? ¿Querrían volver a Cristo? ¿Cómo podemos darle fortaleza al perseguido si creemos que Dios está causando dicha persecución por causa de algún pecado que cometió? ¿Qué aliento le podemos dar al enfermo si creemos que es el mismo Dios quien está detrás de la enfermedad, haciéndole pagar por un mal que ha hecho? ¿Qué ánimo le podemos dar al que sufre si creemos que es Dios quien está causando ese sufrimiento como venganza por algún proceder que ha ofendido su santidad? Eso era lo que hacían los amigos de Job, ¿recuerdan? Estás sufriendo porque pecaste. Dios te está castigando por alguna cosa que tenés escondido en tu vida y en tu corazón. Y nosotros a veces enjuiciamos así a los hermanos. Y aún pensamos muchas veces de nosotros mismos. ¿Qué habré hecho yo que Dios me está tratando de esta manera? ¿Qué estará tratando de cobrarse Dios en mi vida? Porque me está permitiendo pasar por todas estas situaciones. Cuando pensamos en la disciplina de Dios, nosotros solemos pensar que está hablando del castigo cuando pecamos. Sin embargo, hermanos, y con eso tenemos que armar nuestra mente, la disciplina no tiene que ver con nuestro pecado cometido. La disciplina no tiene que ver con pecado cometido. En primer lugar, el versículo dice, el Señor al que ama disciplina. Por tanto, la disciplina surge del amor de Dios. Y en segundo lugar, el Señor nos disciplina porque ya somos sus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir disciplina? Bueno, el diccionario de la lengua española dice que disciplinar es instruir, enseñar a alguien su profesión dándole lecciones, y azotar, dar disciplinazos por mortificación o por castigo. La palabra griega para disciplina es paideuo, y palabras que derivan de eso es pedagogía y pedagogo, hablando del arte de entrenar y del que entrena. Esa palabra lleva la idea de entrenar a un niño, educar, disciplinar. Y cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 12, donde se transcriben las palabras de Proverbios 3, no hay duda que esa palabra es usada en ese versículo para referirse a entrenar, instruir, enseñar. Por tanto, el Señor al que ama, enseña. El Señor al que ama, corrige. El Señor al que ama, entrena. El Señor al que ama, instruye. Esa es la idea. Pero no la idea del castigo en el sentido de cobrarse por un pecado que hemos cometido. ¿No necesitan nuestros hijos ser instruidos? Claro que sí, por supuesto. De igual forma, nosotros también necesitamos ser instruidos por Él
Necesitamos ser instruidos y enseñados por nuestro Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo y de su palabra, por medio del consejo, la reprensión de otras personas, atravesando diferentes circunstancias, introduciéndonos en diferentes situaciones de decepción, de dolor, de estrechez, de tristeza, de hostilidad, de ofensa. Él nos educa, Él nos disciplina. Pero la disciplina y los azotes, como habla aquí que recibimos, no son porque hemos pecado. La disciplina y los azotes, algunos insisten que el mejor sentido de la palabra azotes es reprensión, son para llevarnos a comprender los beneficios de la obediencia y la necedad de la desobediencia, son para llevarnos al cultivo de un carácter piadoso. Dios no te disciplina porque hiciste algo mal. No te castiga porque pecaste contra Él. Cristo ya pagó por eso. Pero Él te disciplina para que llegues a odiar ese pecado y para que desarrolles y ames la piedad. Esa es la razón de la disciplina. No el castigo, la enseñanza. Creer que Dios está contando las veces que pecamos y que cuando se le acaba la paciencia envía sobre nosotros enfermedad o escasez o algún tipo de dolor para acabar con el malestar que le ha causado mi mala conducta, es no conocer a Dios. Nosotros pensamos muchas veces que Dios es como nosotros. ¿Ven lo que pasa con los padres? El hijo hace una, hace dos, hace tres, hace cuatro. Y el padre dice, me estás sacando, se me va a terminar la paciencia, mira que estás tirando mucho de la piolita. Entonces cuando ya no damos más, nosotros emocionalmente descargamos esa frustración sobre eso, o sea, eso llamamos disciplina. Y nosotros pensamos que Dios es igual, que a lo largo del día va contando todas las cosas que hicimos mal. Cuando ya no da más, cuando ya se le terminó la paciencia, ahí viene el castigo. Eso es no conocer a Dios y no entender el Evangelio. Y aquí hay una implicación muy clara. Un padre no debe disciplinar a su hijo por el simple deseo de satisfacer una ira malsana. Un padre no debe disciplinar a su hijo por el simple deseo de llevar adelante de alguna manera una venganza por la ofensa cometida, sino que debe disciplinar a su hijo por amor, buscando enseñarle al hijo algo que le será provechoso para la vida. Ese es el sentido de la disciplina. No cobrarse por una ofensa, enseñarle algo provechoso para el resto de la vida. Eso es la disciplina. Gracias a Dios que Él no busca satisfacer una ira malsana. Gracias a Dios que Él no busca desagraviarse a sí mismo por nuestra ofensa. Gracias a Dios que Él no busca hacernos sentir el peso de su autoridad. No es en pago por nuestros pecados que nos disciplina, castiga o azota, pues Él declaró, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y esto es así porque tenemos tal sumo sacerdote, dice en Hebreos capítulo 8. Recuerden, los creyentes a los que se escribió la carta a los hebreos estaban atravesando muchas dificultades. Y probablemente algunos de ellos estaban pensando en los posibles pecados que podrían haber provocado que Dios los tratara de esa forma. Probablemente viéndose en medio de tantos problemas, algunos de ellos estaban pensando en los posibles pecados que había provocado que Dios permitiera que esas circunstancias llegaran a sus vidas. Pero tomando las palabras de Salomón a su hijo en Proverbios, el escritor a los hebreos les recuerda que el trato de Dios con los suyos se establece sobre otros parámetros. Cuando Dios castiga o corrige, está buscando el crecimiento de los suyos. Cuando Dios castiga o disciplina, está buscando que nos despeguemos y sintamos menos atracción hacia el mal. Cuando Dios castiga y disciplina, está buscando el desarrollo de un carácter piadoso, santificado en nosotros. Salomón le dice, hijo mío, cuando lleguen dificultades a tu vida, no pienses que Dios está desahogándose contigo.
Cuando lleguen dificultades a su vida, no pienses que ya le cargaste tanto la paciencia a Dios que Él algo tiene que hacer porque no te aguanta más. Si piensas así, eso puede llevarte al desánimo en tu vida. Más bien ten en cuenta, le dice Salomón a su hijo, que Dios ordena aún las dificultades como entrenamiento en la vida de los suyos. Él está entrenándote en la piedad, en el contentamiento, en el amor, en la santidad, en la justicia práctica. Él quiere que llegues a aborrecer el mal y amar el bien. Y por esa razón te disciplina. Si algo manejaba bien Jacob y se había transformado en una práctica viciosa y dañina en su vida, era el engaño, ¿verdad? Jacob, el nombre es el suplantador. Lo hacía muy bien eso él, ¿eh? Un as. ¿Qué personaje diríamos hoy? Con artimañas engañosas le había arrebatado la primogenitura a su hermano. Y con artimañas engañosas había obtenido la bendición de su padre. Bendición que en esos términos no le correspondía. Y Dios trató con él. Dios trató con Jacob. Buscó enseñarle que esa no era la forma de proceder de uno que ostentaba promesas de Dios sobre su vida. Dios buscó la forma de enseñarle que esa no era la manera de tratar a las personas que estaban a su alrededor y que en apariencia se interponían en sus propósitos. Dios buscó enseñarle que lo mejor que podía hacer era proceder según Dios y manejar los asuntos de la vida en consonancia con la naturaleza de Dios. Y por eso Dios lo disciplinó. ¿Qué pasó con Jacob? Él experimentó en carne propia lo mismo que él le había hecho a otras personas. Él había engañado a su hermano, su suegro lo engañó a él y no una sola vez. Yo me he preguntado varias veces, cuando Jacob se levantó de la noche de bodas, abrió la cortina de la carpa y vio que aquella con la que había pasado la noche de bodas no era Raquel sino Lea, habrá dicho, ¿cómo me engañó este sinvergüenza? Y de repente paró y dijo, bueno, pero yo engañé a mi hermano, me lo merezco. ¿Habrá pensado así? No creo. Había engañado a su padre, ¿recuerdan? Con vestidos y con pieles de corderos. Bueno, sus hijos lo engañaron a él, trayendo una prueba falsa de la supuesta muerte de su amado hijo José. Trajeron la ropa manchada con sangre. El engañador engañado. Qué doloroso es cuando Dios permite, entre otras cosas, que otros hagan con nosotros lo que nosotros hemos hecho con ellos. Nos retorcemos bajo eso, pero es parte de la disciplina. ¿Estaba tratando Dios de cobrarse por los pecados de Jacob cuando permitió que su suegro lo engañara y que sus hijos lo engañaran? No. Jacob pensó que sí, que algo había. ¿Se acuerdan lo que dijo él cuando estaba viviendo todas estas cosas? Contra mí son todas estas cosas. Pero Dios no se estaba tratando de cobrar lo que Jacob había hecho mal. Dios estaba forjando a su siervo en el yunque de la disciplina para que Jacob llegara a odiar el mal proceder y abrazara el buen proceder según Dios. Esa era la idea, no cobrarse y hacerlo sufrir por lo que había hecho, sino enseñarle cuál era la mejor forma de proceder. ¿Cuál es el efecto buscado en el que es sometido a la disciplina? Capítulo 12 de Hebreos, versículos 10 y 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjense, participar de la santidad de Dios y que se manifieste en nosotros el fruto apacible de la justicia, no pagar por un pecado. Este es el efecto buscado de la disciplina. Jacob llegó a ser, bajo la disciplina de Dios, un príncipe con Dios.
Y el rey más poderoso de la época reconoció esa dulzura en el carácter justo de este hombre. Y el rey más poderoso de la época reconoció esa santidad en la tranquila presencia y disposición de Jacob, permitiendo que Jacob lo bendijera, porque el mayor es el que bendice al menor. La disciplina de Dios había hecho a Jacob mayor que Faraón. ¿Quién le hubiera dicho? Humanamente eso no se veía. Uno tenía poder, el otro tenía carácter. Uno tenía fuerza, el otro tenía santidad. Uno era impulsivo, el otro era controlado. Uno tenía proyectos, el otro tenía esperanza. Uno impresionaba, el otro influía. Uno era soberbio, el otro humilde. Uno era imponente, el otro parecía un estropajo. Uno era rey en el mundo, pero el otro era príncipe con Dios. ¿Y la diferencia? A uno Dios lo había disciplinado. Al otro Dios lo dejó que hiciera lo que quería. ¿Qué diferencia? ¿Qué movió a Dios a actuar así con Jacob? El amor. Lo dice ese versículo en el que tropiezan tantos. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y como lo amaba, no podía dejarlo librado a su propio corazón, sino que lo disciplinó para librarlo de sí mismo y para llevarlo a someterse y asirse de él. No hay contradicción entre la disciplina y Dios. Él al que ama castiga, porque al amarlo no puede dejarlo librado a esa tendencia necia del corazón. Así que ese es el primer concepto en el texto, ahí en Proverbios y en Hebreos, que Dios castiga y corrige como evidencia de su amor. Y el segundo, la segunda verdad, lo mismo hace un padre que ama, castiga y corrige. Eso es. Fíjense que el escritor de los Hebreos, o a los Hebreos, no incluyó en su transcripción la última frase del versículo 12. Miremos Proverbios. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigas de su corrección, 11, ahora 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pero cuando vamos a Hebreos, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, y no termina la frase diciendo, como el padre al hijo a quien quiere. El escritor no transcribió toda la frase, todo el versículo, toda la enseñanza. Seguramente porque el interés de él era que aquellos creyentes no llegaran a dudar del amor de Dios en medio de las dificultades que estaban atravesando y que no llegaran a malinterpretar el obrar de Dios para con ellos. Dios no los está castigando como a impíos, a los cuales quiere cobrarles por su pecado. Dios los está disciplinando como a hijos porque los ama y quiere que aprendan verdades que son muy valiosas para vuestra vida como cristianos. Pero en Proverbios Salomón añadió esa frase, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Por qué? Porque él estaba hablando con su hijo, ¿verdad? Él no estaba hablando con una iglesia, estaba hablando con su hijo. Y él quería que su hijo entendiera que así como Dios te disciplina porque te ama, cuando yo te discipline, no dudes de mi amor. Eso era. Y si un día Dios te concede tener hijos, dice Salomón a su hijo indirectamente, no dudes en disciplinarlos. No te atrevas a pensar que el amor y la disciplina son incompatibles, porque estarías equivocado. Mira a Dios. Él ama y disciplina. Yo como padre que te amo, te disciplino. Y tú como padre, cuando tengas tus hijos y los ames, disciplínalos. Ahí está la segunda verdad. No olvidemos el objetivo buscado por Salomón en la crianza de los hijos, que él llegara a ser sabio. Y Proverbios 29:15 nos dice, Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Ahí está. Hay que amar al hijo, hay que corregirlo, hay que hablarle, pero hay que reforzar esa instrucción con el uso de la vara, para que el hijo llegue a ser sabio.
para que llegue a temer a Jehová y apartarse del mal. El propósito de la disciplina en Dios y en el Padre terrenal, es desalentar al Hijo en ir detrás del mal, restringirlo y animarlo a andar en humildad y obediencia delante de Dios, guiarlo. Para eso es la disciplina. Restringir el apego y la manifestación del mal y guiarlo en el anhelo y el ejercicio del bien. Instrúyelo en eso. Y cuando no hace caso de la instrucción, refuerza eso con disciplina, con el uso de la vara, de tal forma que sepa que no aborrecer el mal le trae dificultades y pesares a su vida y a su alma. Padres, esto es muy importante. Si tú no lo desalientas a tu hijo en alguna forma a desapegarse del mal, el mal seguirá pegado a él y él seguirá pegado al mal. Lo dice Proverbios. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Solamente la vara de la corrección aleja la necedad. Así que si tú no lo disciplinas, el mal, la necedad, va a seguir apegada al corazón de tu hijo. Salvo que haya una intervención soberana y dramática de Dios en su vida. Y si tú no lo alientas en alguna manera a andar en humildad y obediencia delante de Dios, Él no lo hará naturalmente, ni cuando crezca, ni cuando madure, salvo que haya una intervención soberana y dramática de Dios en su vida. Algunos padres dicen, no, pero cuando crezca, cuando madure. No, no es así. Lo que da sabiduría es la vara y la corrección. No es el paso del tiempo. Así como Dios busca desalentar en sus hijos el apego al mal y busca despertar en ellos el anhelo por lo santo, así debemos obrar los padres. Ese es el propósito de la disciplina, de la educación, de la corrección, del castigo físico. Ahora, seguro que hay pautas y principios muy prácticos que podemos considerar tocante a la disciplina de los hijos, ¿verdad? Relacionados con formas, con intensidad, con proporcionalidad, con la comprensión, con la edad, con la gravedad de la falta, pero no nos vamos a detener en eso ahora. Lo que sí vamos a destacar rápidamente y al final del mensaje es que retengamos dos aplicaciones que surgen del trato de Dios como Padre para con sus hijos que hemos visto en el capítulo anterior. Primero, Dios ama y disciplina, así también deben hacer los padres. El padre que ama disciplina a su hijo, pero disciplinar no es hacerle pagar por lo que ha hecho. Disciplinar a un hijo no es hacerle pagar por lo que ha hecho. Es cierto que nos sentimos defraudados, es cierto que nos sentimos ofendidos, es cierto que nos sentimos agraviados, es cierto que nos sentimos desanimados cuando nuestros hijos pecan contra nosotros desobedeciéndonos, pero nunca, 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 nunca la disciplina debe estar centrada o determinada por el mal que nos provocaron a nosotros. Nunca pongas en penitencia o castigues a tu hijo por el mal que te ha provocado a ti, por el mal momento, por el enojo, por la frustración que te causó. En muchas oportunidades es así. El castigo, la disciplina, la penitencia surge de nuestro egoísmo lastimado, de nuestro orgullo herido, de nuestro sentido de seguridad pisoteado. Y no debe ser así. No debe ser así. Por supuesto, la Biblia da por sentado que no siempre vamos a actuar rectamente en el ejercicio de la disciplina. Hebreos 12:10 lo dice, miren, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea que la Biblia da por sentado que los padres terrenales nos vamos a equivocar en temas relacionados con la disciplina, pero debemos vigilar sobre nuestros motivos. Hermanos, el pecado que cometieron tus hijos al desobedecerte solo se paga con la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y la desobediencia a los padres es pecado. Y la desobediencia solo se puede pagar con la muerte. No disciplinamos para que paguen por lo malo que han hecho. Jamás podrían. Nosotros disciplinamos para que aprendan a aborrecer lo malo. Es una buena oportunidad cuando disciplinamos para evangelizar a nuestros hijos.
Decirle, sabes, papá va a disciplinarte porque desea que no encuentres deleite en el mal obrar. Desea que no te deleites en la mala conducta. Tu corazón encuentra placer en la maldad, pero mi deber es restringir esa tendencia de tu corazón. Y cuanto antes los hijos entiendan cuán malos son, mejores. Y créanme, pueden entenderlo a muy temprana edad. Nuestro nieto Andrés se portó mal el otro día. Le preguntamos, ¿por qué te portaste mal? Porque soy malo. Es verdad, le dije, sos malo. Por eso necesitas que el Señor te perdone, que te dé un corazón nuevo. Es verdad. Y tienes que continuar diciéndole a tu hijo, si tuvieras que pagar por lo que has hecho, teniendo en cuenta que tu desobediencia es pecado y ofende a Dios, lo tendrías que hacer con tu vida. Pero hay buenas noticias. Y le puedes decir a tu hijo, quiero llevarte a un lugar muy amado por mi corazón y a una persona muy amada por mi corazón. Y ahí abres la Biblia en Isaías 53. Quiero llevarte al Gólgota y quiero hablarte de Cristo. Él pagó por lo que hiciste. Y si te arrepientes sinceramente y vas a Dios confiando en Cristo, Él te perdonará por tu falta. Yo no te disciplino para hacerte pagar, te disciplino para enseñarte, para que comprendas que debes abandonar el mal y no permitirte permanecer apegado a él. Así hay que proceder. No disciplinemos para hacerles pagar, disciplinamos para que aprendan a aborrecer el mal y que lleguen a amar el bien. Y la segunda aplicación es tener en mente al disciplinar los resultados de esa disciplina en tu hijo a largo plazo. Volviendo a Hebreos 12:11, hay dos palabras que muchas veces pasamos por alto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Presente y después. Presente y después. Nadie va a saltar de alegría al recibir disciplina, ni aún el creyente más maduro. Vemos en el mismo párrafo que uno puede menospreciar e incluso desmayar bajo la disciplina. Entonces, ¡bravo! Estoy disciplinado. La menospreciamos. ¡Bravo! Dios me está disciplinando. Me desmayo bajo la disciplina. ¿No son dos opciones posibles en los hijos también cuando reciben disciplina de los padres? Hay hijos que cuando los padres los disciplinan, menosprecian la disciplina. La tienen en poco, la rechazan, la consideran innecesaria, injusta, se enojan. No te enojes con él porque tú haces lo mismo cuando Dios te disciplina a ti. Y hay otros hijos que desmayan, se desaniman, se sienten aplastados, se autocompadecen, se quedan tirados en el camino sin deseo de continuar. Y ¿saben una cosa? Algunos padres no disciplinan a sus hijos porque temen esas reacciones. Muchos padres no disciplinan a los hijos porque temen que se enojen o que se depriman, entonces no lo hacen. Y puede pasar. Le pasa a los creyentes cuando el Padre Celestial nos disciplina. ¿Cuántos creyentes se enojan contra Dios? ¿Cuántos creyentes se alejan del camino cuando son sometidos a entrenamiento que causa dolor o pérdida? La pregunta es esta. ¿Deja Dios de disciplinar a sus hijos porque menospreciemos la disciplina o porque desmayemos bajo ella? No. No. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros no entendemos. Pero Él sabe que eso es lo mejor y como nos ama no puede dejar de hacerlo. Hermanos queridos, la reacción del hijo, yo, no determina la acción de mi padre. Él me disciplina, aunque yo menosprecie o aunque yo desmaye bajo la disciplina. No deja de hacerlo porque sabe que es lo mejor para mí. Así la reacción de tus hijos ante la disciplina no debe determinar si tú los disciplinas o no. No importa que la menosprecien, no importa que desmayen, disciplínalos porque tú sabes que después eso va a dar fruto apacible de justicia, dice la Escritura. ¿Qué estás buscando de tus hijos? Que sean sabios. Ahí está el objetivo. Entonces, como estás bien parado en cuanto a qué quieres y sabes bien, porque has aprendido de Dios cómo trabajar para ello, no te condiciona la reacción de tu hijo y lo disciplinas con amor, como Dios hace con nosotros.
Él me ama y me disciplina. No importa que yo menosprecie ese trato o desmaye bajo él. A él no le interesa, porque él sabe que eso es para mi bien y para su gloria. Mencionamos al comenzar el mensaje que nuestro texto implica dos verdades revolucionarias, ¿verdad? Pocas veces aceptada aún por los mismos que profesamos ser creyentes en Cristo. La primera es que Dios castiga y corrige como evidencia de su amor. No lo olvides. Si eres un hijo de Dios, el castigo de tu pecado fue remitido a Cristo y en Cristo Dios ha perdonado todas sus ofensas. Pero el apego y la atracción por el mal, el descuido y la reticencia de hacer el bien son experiencias y actitudes presentes en nuestras vidas hoy. Así que como Padre, Dios te disciplina para que eso no siga siendo así, para desalentarte a hacer el mal y animarte a hacer el bien. No tengas en poco el obrar de Dios para contigo. No te enojes con Dios, no te desalientes, confía plenamente en Él y con humildad acepta su disciplina como evidencia de su amor y déjate enseñar. Déjate enseñar. Y la segunda verdad es que lo mismo hace un padre terrenal con sus hijos, los disciplina porque los ama. Así como me trata Dios como padre, buscando esos propósitos, así trato yo a mis hijos, buscando los mismos objetivos, que aborrezcan el mal y que amen el bien. Dios no me castiga para cobrarse por mis pecados, eso lo hizo en Cristo. No castigues a tus hijos para cobrarte por lo que te hacen pasar o sufrir. Disciplínalos buscando que aprendan a aborrecer el mal y amar la justicia. Y esto debe llevarnos a Cristo. Gracias a Dios que Él nunca va a obrar en nosotros para cobrarnos por nuestras ofensas. Eso está resuelto y completo en el gol. Nos disciplina para educarnos, para que participemos de su santidad, para que se evidencie en nosotros el fruto apacible de justicia. Aprendamos del obrar de Dios, deleitémonos en eso y seamos mejores padres para su gloria. Gracias, Señor, por permitirnos detenernos en estas verdades esta mañana. Te alabamos por tu fidelidad y amor. Entendemos que algunas de estas cosas son contrarias a nuestros pensamientos, pero danos humildad para humillarnos, para colocarnos bajo tu palabra y actuar conforme a ella con gozo y confianza. En el nombre de Jesús. Amén.